Bienvenidos a todos y todas a otra versión de Conexión Empresarial, una charla más. La sexta versión de Conexión Empresarial. Este es un espacio que busca acercar a los estudiantes al mundo real de los negocios, conectándolos con líderes y referentes del sector. Agradecemos mucho su presencia y también de nuestra charlista hoy día para aprovechar esta instancia para aprender, conectarnos, vincularnos con el mundo real de la empresa. Les recordamos que al final de la charla va a aparecer un QR para marcar su asistencia. También detrás de los asientos hay un pequeño QR, ese es otro QR, ese es para hacer llegar sus preguntas. Entonces, si se da el espacio al final, viendo cómo vamos con el tiempo, hay un espacio de preguntas y respuestas, pero también las pueden hacer llegar por el QR. Hoy día tenemos la suerte de tener a Camila Sembrano, directora comercial del Marketplace de Mercado Libre. Como ustedes bien todos conocerán a Mercado Libre, es el marketplace online más grande de Latinoamérica, ya tiene presencia en 18 países, casi todos en la región. Si no me equivoco, le ha empleado más de 40.000 personas directamente y leí por ahí que a unas 900.000 personas de forma indirecta. 90.000, ya, me pasé con los números. Camila es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es MBA de la Universidad de Duke y está a cargo del área comercial de Mercado Libre, encargada de la expansión y el crecimiento del marketplace en la región. Así que con eso damos una grata bienvenida a Camila y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Voy a estar complicada con las manos con esto así, para allá para acá, pero bueno, ahí ustedes me tienen paciencia. Primero que todo me quería presentar, mi nombre es Camila Sembrano, ya llevo 8 años, un poquito más de 8 años en Mercado Libre. Actualmente soy la directora comercial, que en chileno es que estoy a cargo del equipo de ventas de Mercado Libre en Chile, y antiguamente estuve liderando el equipo de marketing, así que aprovechen el QR para cualquier tipo de pregunta que tengan con respecto a áreas de marketing, venta, etcétera. Feliz de poder ayudarlos ahí, entendiendo de que son áreas que varían muchísimo dependiendo de cuáles son las empresas en las que estamos, pero que el objetivo de marketing es cómo creamos valor de marca y cómo hacemos crecer las marcas, y ventas es vender, principalmente, dentro de otras muchas cosas. Quería partir primero contándoles de mí. Estoy casada, como podrán ver, con este señor que aparece en estas fotos. Tengo un hijo que es Agustín, que ya tiene 4 años, y teníamos un hijo perruno que es el Rookie, que lamentablemente ya nos abandonó porque estaba muy viejito. De hecho, la foto de allá abajo es la última foto que le sacamos juntos a Agus con el Rookie. Y siempre me gusta partir por mi familia, porque les dirían que han sido el motor de absolutamente todo lo que he hecho en mi vida. Principalmente mi marido, que me ha empujado a buscar mis límites, a buscar nuevos desafíos, y que quizás en algunos momentos en los que yo no tenía tan claro los que quería hacer, él ha sido un motor súper importante para, vamos a buscar nuevos desafíos, nuevas aventuras. Así que creo que es súper importante que tengan esa red de apoyo y alguien que los apañe a full en todas sus convicciones y en todas sus metas. Y quería contarles de mí porque ¿cómo pasa el tiempo? Pero hace unos 15 años yo estaba sentada aquí como ustedes sin mucha claridad de lo que quería hacer. Estaba terminando la universidad y la verdad es que muchas veces nos dicen, terminas la universidad y tienes que entrar a trabajar, y yo era como un caballo de carrera, por decirlo de cierta forma. Siempre fui muy intensa con todo lo que hacía, entonces en la universidad era como estudiar, que me fuera bien, y después, tengo que ir a trabajar, pero ¿dónde trabajo? Una buena empresa. Y entré a una empresa grande, que era lo que yo entendía, y dije ya, comercial o marketing, que es lo que me tinca, pero tampoco tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y les diría que los primeros 4 años de mi carrera o 5 años de mi carrera fueron un poco seguir esa inercia de estudiar, trabajar y que me vaya bien. Y en ese proceso, simplemente como para contarles, entré primero a Colgate, a una empresa de consumo masivo, después me fui a Unilever, que es otra empresa de consumo masivo, pero básicamente lo que yo hacía era vender mayonesa, detergente, desodorante, que sí, puede ser muy entretenido, pero yo no como mayonesa, no soy tan buena para lavar la ropa, entonces no sé si tenía mucho que ver conmigo. Pero aún así era muy intensa, muy apasionada, muy camiseteada. Todos mis amigos hasta el día de hoy me dicen, Camila,
estamos chatos de la mayonesa Supreme porque yo era Hellmann's, es la mejor mayonesa del mundo, coman mayonesa. Yo no como mayonesa, pero les enchufaba a todos mayonesa, les enchufaba helado, detergente, bueno, en fin. Y cuando con el Rodri, ahí contaba Tomás que me fui a estudiar un MBA, y cuando empezamos en ese proceso del MBA, y cuando ya estábamos en el MBA, les diría que fue el primer momento en el que realmente paré la pelota. Y dije, wow, ya, estoy haciendo un MBA, pero ¿para qué? ¿Y qué quiero hacer después? ¿Y qué me gustaría lograr? Y ese fue el primer momento en el que dije, qué ganas de poder poner toda esta intensidad y toda esta pasión en hacer las cosas en algo que realmente me motive y que ojalá genere un impacto que cuando yo hable de eso, me genere orgullo. Entonces, estando en Estados Unidos, puse todas las balas en encontrar un trabajo en alguna empresa que a mí me apasionara más por lo que significa la marca que por el trabajo en sí. Ahí tuve una práctica súper corta, pero que la verdad fue un clic en mi vida en Disney. Para mí Disney es una de mis marcas favoritas por el propósito que tiene detrás, el hacer feliz a millones de personas. Podemos estar o no de acuerdo en cómo lo hacen, pero la verdad para mí es muy bonito lo que hacen. Y trabajar ahí fue, wow, fue como esa misma intensidad puesta en, oh my God, estoy viendo las películas que vienen hasta 2026, estoy yo desarrollando la estrategia para ver cómo logramos que esas películas lleguen a la casa de toda la gente, y la verdad es que fue un momento en el que dije que ganas de volver a Chile y de poder trabajar en algún lugar que genere ese impacto. Y no les voy a dar la lata porque si no voy a estar toda la tarde aquí contándoles cómo fue que llegué a Mercado Libre, pero cuando me encontré con Mercado Libre fue ese clic. Estamos hablando año 2016, cuando probablemente nadie en Chile sabía lo que hacía Mercado Libre, o si escuchaban de Mercado Libre la percepción era muy mala, era producto trucho, me van a estafar, me junto en el metro, no. Y de hecho cuando a mí me contactaron de Mercado Libre, mi primera reacción fue como, pero Mercado Libre, ¿qué es eso? Esa no es la tecnología que a mí me gusta. Y averiguando un poco más dije, wow, es tremenda empresa, quiero entender más. Y en ese proceso, en el cual ya llevo 8 años en Mercado Libre, más de 8 años, me fui enamorando de esa forma distinta de ver las cosas, de una mentalidad de cómo generar impacto positivo, desde las distintas entrevistas, las distintas personas que fui conociendo, entendiendo el negocio. La verdad es que es una empresa espectacular que lo que busca es generar muchísimo impacto, pero sobre todo estar pensando constantemente en cómo tenemos que hacer las cosas diferentes y cómo pensar fuera de la caja. Y para mí ese fue el momento en el que dije, yo quiero estar acá y quiero poder generar ese impacto y ver cómo mi día a día cambia la vida de millones de personas y al mismo tiempo trabajar con gente que la verdad es espectacular. Entonces les diría que mi primer consejo es ese, busquen un lugar que los mueva, que les genere o que esté muy alineado a sus convicciones y que de alguna manera ustedes crean que lo que están haciendo tiene un impacto mucho más allá de lo personal, sino también en lo que van a estar haciendo a nivel impacto, país, sociedad, etcétera, lo que sea que elijan hacer. Y para mí eso ha sido Meli, y justamente hoy día vengo a hablarles más de Mercado Libre, no solamente de mí, sino que ahora ya de Mercado Libre y el crecimiento exponencial que ha tenido en la región. Y quiero que partamos yéndonos al pasado. Quizás ustedes no lo saben, pero Mercado Libre parte hace 25 años, es una empresa argentina y partió en un garage. Esta es una foto del garage original que estaba en un edificio de Argentina, edificio que hoy día está al frente de las tremendas oficinas que hoy día tiene Mercado Libre en Argentina. Y partió con muy poquita gente, desde un espíritu 100% emprendedor. Y en una época, en la época de las .com, en donde muchas empresas empezaban a explorar cómo operar a través de Internet. Muchas tuvieron éxito, muchas quebraron y otras llegaron a ser la empresa más grande de Latinoamérica. Pero es ese espíritu emprendedor y esa innovación constante lo que llevó a Mercado Libre a ser lo que es hoy día. Cuando nos vamos al presente, estas son las oficinas actuales que tenemos en Argentina. Mercado Libre pasó de esta oficina en el garage a ser una de las empresas más grandes de Latinoamérica. Tenemos más de 90.000 empleados, operamos en más de 18 países, un poco lo que se contaba al principio. Y les diría que el diferencial fue esta innovación constante y este buscar cómo generar impacto a través del emprendimiento, a través de la innovación, a través de la resiliencia, y en base a eso pensar siempre fuera de la caja y hacer las cosas distintas para llegar a donde Mercado Libre está hoy. Y hoy día Meli es más que un marketplace.
Ya llevamos 25 años, más de 25 años operando en la región. Tenemos más de 94.000 empleados, cotizamos en bolsa desde el 2007 y nuestro ecosistema es un ecosistema emprendedor que va más allá de solamente una plataforma de comercio electrónico, sino que también tenemos productos de vehículos y muebles de servicio, plataforma de publicidad, una red logística enorme que la verdad mueve millones de paquetes día a día. También tenemos toda la parte de tener tiendas en línea y adicional a eso también estamos de la mano de Mercado Pago, que hoy día es la fintech más grande de la TAM, con distintos servicios como créditos, seguros, pago. Entonces, la verdad es que este es un ecosistema que ha sido un motor en el emprendimiento en la región y que ha generado un impacto extraordinario. Y se ve chiquitito acá, pero les quería mostrar un poco que la trayectoria en estos últimos 25 años de Mercado Libre parte en ese momento en que con una idea súper simple, que básicamente era vender por internet y conectar a las personas a través de la tecnología, que de nuevo suena simple, pero en ese momento era impensado. Mucha gente decía, yo no voy a poder generar una transacción a través de internet. Y así es como Mercado Libre parte en 1999 y desde la operación en los primeros países, en Argentina, Brasil y Uruguay, empezamos de a poco a expandir nuevos países. Pasado un par de años abrimos Mercado Pago, después lanzamos Mercado Envíos, lanzamos la plataforma de publicidad y todo esto a través de una innovación constante que lo que ha derivado es a seguir potenciando esa mentalidad de cómo pensamos fuera de la caja y cómo estamos innovando constantemente, porque si nos enamoramos del problema, vamos a poder ir mucho más lejos. Si nos enamoramos de la solución de cada momento, probablemente Mercado Libre se habría quedado en el 2000, cuando explotó la bomba y casi la mayoría, la burbuja de las .com y la mayoría de las empresas quebraron. Mercado Libre ya estaba pensando 5 años más adelante qué tengo que hacer distinto para realmente poder llevar a otro nivel ese crecimiento, y eso es parte de lo que seguimos haciendo y de lo que vamos a seguir haciendo los próximos, ojalá, 50 años o quizás cuántos años más, y que ojalá muchos de ustedes también estén trabajando en Mercado Libre para seguir potenciando ese crecimiento. Y más que estos 25 años, más que hitos, han sido una evolución no solamente del e-commerce, sino que también de la tecnología. Como les contaba, Mercado Libre partió, y por eso quizás está el estigma que existía en Chile hace un par de años, como un sitio que conectaba al comprador con el vendedor. No existía transaccionalidad, no existían pagos online. Yo simplemente ponía una plataforma que lo que hacía era que una persona que quiere comenzar a vender por internet encuentre a esa persona que quiera comprar y después ellos pactan pago, la recepción del producto, etc. Obviamente eso generaba un avance tremendo en términos de cómo conectábamos la tecnología, pero al mismo tiempo había muchas dudas con respecto a la seguridad de los pagos, me va a llegar el producto, y un montón de otras barreras que con los años la tecnología sí fue derribando. Por eso después transicionamos a un desarrollo en el cual la variable clave de ese desarrollo es la confianza. Desde Mercado Libre lo que hicimos fue introducir los pagos dentro de la plataforma, entonces eso obviamente le agrega la transacción que hace que sea un entorno más seguro. Y al mismo tiempo esa confianza nos lleva a agregar otros servicios que de alguna manera empezaron a borrar esas fricciones que existían a la hora de elegir comprar por internet. Y hoy día, como les decía, ya somos un ecosistema mucho más robusto, que es mucho más que un marketplace. Ahora tenemos contenido, programas de fidelización, logística y un montón de otras cosas que hacen de que este ecosistema sea más que un marketplace y vaya creciendo, justamente para ver cómo potenciar la innovación y cómo generar un diferencial versus esos primeros días de Mercado Libre y seguir potenciando esa expansión hacia adelante. Y con eso quería mostrarles un video que resume quizás lo que son estos 25 años de Mercado Libre. Lo único seguro es que seguirá cambiando, pero lo mejor siempre está llegando.
No sé cuántas veces he visto este video, pero cada vez que lo veo me emociono y refleja un poco que después de esos 25 años, Mercado Libre con orgullo puede decir que es la empresa de tecnología más grande de Latinoamérica. Y no lo decimos nosotros, lo dicen muchos premios que hemos recibido a nivel mundial. Pero más allá de los premios, creo que lo más importante es el reconocimiento de que efectivamente Mercado Libre ha generado un impacto en la región, ha generado cambios, ha generado democratización, ha aumentado el acceso a productos y a servicios a lo largo de toda la región y por sobre todo ha demostrado que desde Latinoamérica sí podemos liderar el futuro, sí podemos generar cambio y sí podemos hacer las formas distintas y pensar fuera de la caja, muy diferente a lo que hacen empresas que están muy enfocadas en el presente y en hacer las cosas de la misma manera. Y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo en Mercado Libre. Pero lo más importante, y esto es lejos lo que a mí más me gusta de Mercado Libre y lo que les diría que ese día uno me hizo clic, es que siempre ha sido con un norte súper claro. Siempre ha sido de la mano de nuestro propósito, que para quienes no lo han escuchado es el democratizar los pagos y el comercio electrónico en la región. Y es más que un eslogan, es en verdad algo que vivimos todos los que trabajamos dentro de Mercado Libre y lo vivimos día a día porque todas nuestras decisiones están amarradas a esto. Cuando tenemos que decidir si comunicar la marca, cuando tenemos que decidir si expandir los negocios, abrir nuevas marcas, abrir nuevas tiendas, establecer condiciones comerciales, siempre es el propósito lo que nos hace tomar las decisiones. ¿Esto realmente está democratizando? ¿Esto realmente está igualando la cancha y les está dando las mismas oportunidades a todas las pymes, a todas las empresas que operan en Mercado Libre? ¿Esto nos está permitiendo llegar a más gente? Y muchas veces hemos dicho que no a ideas que parecen súper atractivas o que probablemente le podrían generar mucho más ingresos a Mercado Libre porque van en contra del propósito. Y les diría que esa ha sido la fuente de nuestro crecimiento los últimos años y una de las razones por la cual yo soy como la fan número 1 de Mercado Libre, así que obviamente voy a estar muy bias a todo lo que diga con respecto Meli. Y también ese propósito, la tecnología, la innovación nos han llevado a grandes resultados. De hecho, hace unas poquitas semanas estábamos presentando los resultados de Q1 de 2025 y en resumen, no para marearlos con números, tuvimos una expansión espectacular en prácticamente todos los negocios que operamos, que de alguna manera refuerzan ese foco en crecimiento, en innovación y que estamos haciendo las cosas correctas con un foco, con un propósito que al final nos permiten escalar, porque cuando nosotros decimos que el 74% de las entregas se entregan en menos de 48 horas, es porque tenemos un objetivo detrás, que es llegar más rápido, que es aumentar la accesibilidad y ojalá llegar a más lugares en la región. Y de hecho, cuando miramos el propósito de Mercado Libre y miramos hacia atrás, muchas de las cosas que han pasado son gracias a ese propósito, pero al mismo tiempo es el propósito el que nos dice que falta mucho por hacer todavía. O sea, imagínense todos los lugares de Chile o de Latinoamérica que todavía no están conectados, que no tienen internet, las personas que todavía no están bancarizadas, la gente que todavía no compra por internet. O sea, la oportunidad es enorme y todavía tenemos mucho que hacer para seguir generando impacto en la región. Y cuando les hablo de que esa oportunidad es súper grande, voy a números. Si bien hemos avanzado muchísimo, el comercio electrónico hoy día en Latinoamérica está lejos de las penetraciones que podrían tener países desarrollados. Estos números es la penetración del comercio electrónico en bienes, en comercio B2C, y Latinoamérica, para que se hagan una idea, está en número alrededor del 13%. En Chile estamos alrededor del 12, 14, dependiendo de los ítems que veamos, pero estamos todavía súper lejos versus economías mucho más desarrolladas como Estados Unidos, que están sobre el 20, China, que están sobre el 30, lo que nos indica que todavía hay un potencial enorme por desarrollar el comercio electrónico. Y cuando hablamos de desarrollar el comercio electrónico, ¿por qué desde Meli estamos tan obsesionados en esto? Es porque al final el comercio electrónico entrega muchos beneficios. O sea, quizás ustedes que son más jóvenes están acostumbrados a comprar por internet y el tiempo que reduce el comprar por internet, el no tener que moverme a un lugar físico a comprar o el poder recibirlo de directo en mi casa o el poder comprar cosas que no necesariamente están en mi ciudad, ya sea que estén en otro país o en otra región. Piénsenlo desde la vereda de un vendedor, desde un comerciante. Yo estaba en Arica y solamente podía vender en Arica, ahora estoy en Arica y puedo vender en todo Chile. Y incluso algunos de nuestros vendedores pueden vender fuera de Chile. Ese es el impacto que genera el comercio electrónico. Y hoy día desde Meli estamos obsesionados en hacer crecer ese número, no solamente en Chile, sino que en toda la región, porque estamos convencidos de que es lo que realmente va a generar cambios y va a seguir potenciando este impacto profundo que estamos generando. Y bueno, la oportunidad es enorme, pero ¿cómo estamos en Chile? Este gráfico, para ponerlo en simple, muestra el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico en bienes. Aquí no incluye servicios, viajes, porque con eso el número es bastante mayor.
Pero para ponerlo en simple, tuvimos un crecimiento exponencial durante la pandemia. Ese fue el auge del comercio electrónico, en donde el crecimiento de las ventas estuvo sobre el 100%. Después vemos que ese crecimiento obviamente se regula cuando empezamos a volver a la normalidad y la gente empieza ya a volver a comprar al comercio físico. De hecho, el 2022 y 2023 fueron años que a nivel mercado el comercio electrónico decreció versus la base que teníamos antes, pero ya empezamos a recuperar una tendencia de crecimiento a doble dígito que la estamos viendo de cara al 2027, que refleja que este potencial existe. Y si es que en verdad logramos llevar la penetración del e-commerce de Chile desde los 13, 14 a los más de 20 que tienen otros países, la verdad es que ese crecimiento va a seguir siendo exponencial y el aporte a la economía va a ser muy real y va a ser muy directo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, trabajando no solamente desde Mercado Libre, sino que generando alianzas con otros players de comercio electrónico, con players institucionales, con el gobierno, con la Cámara de Comercio, el Comité de Comercio Electrónico y demás. Con orgullo podemos decir que Mercado Libre, esos números de crecimiento son bastante más grandes y es justamente porque en el propósito estamos buscando liderar el crecimiento del e-commerce en Chile y en la región. Y también tenemos una oportunidad enorme cuando miramos la frecuencia de compra. Hoy día, más de un 64% de las personas que compran por Internet compran en un mes, pero si empezamos a ver estos números en Latinoamérica, que la frecuencia mensual es un 67%, a nivel anual les diría que estamos bien, a nivel mensual estamos bien, pero si ya empezamos a ver lo que compra la persona una vez a la semana o lo que compran una vez al día, hay un espacio grande para crecer todavía. Y es porque todavía no tenemos esa mentalidad de puedo comprarlo todo por Internet, me es más conveniente comprarlo por Internet, desde el supermercado hasta las cosas cotidianas, hasta la comida de mi perro, lo que sea. Y si bien esa frecuencia se ha movido justamente al desarrollar categorías como esa, supermercado, belleza, cosmética, todavía queda un espacio bien grande que es del cómo educamos al consumidor para que entienda realmente cuáles son los beneficios del comercio electrónico y el impacto que se genera. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, no solamente desde los equipos comerciales de Mercado Libre, sino que principalmente desde marketing. ¿Cómo le hacemos entender al consumidor los beneficios del comercio electrónico? ¿Por qué es importante que te llegue rápido? ¿Por qué es importante la experiencia? Y que en base a eso el comercio electrónico siga creciendo. Y en Chile hemos tenido un crecimiento espectacular. Por darles algunos números, tenemos más de 100 millones de visitas mensuales a nuestro sitio, tenemos más de 14 millones de usuarios registrados en la plataforma y 4 millones de compradores únicos. Y hoy día tenemos el centro de distribución más grande para e-commerce en Chile, que obviamente refleja un poco esta innovación. A mí siempre me gusta contar esto porque cuando nos vamos a pandemia, Mercado Libre Chile en 2020 no tocaba ni un paquete. Toda la logística la hacíamos a través de servicios tercerizados. Y hoy día tenemos el centro logístico más grande de Chile en la región, ni siquiera 5 años después, sino que fue antes, porque el centro logístico lo abrimos hace unos 2 años y medio, por ahí. Entonces, eso refleja un poco esta innovación constante y el pensar fuera de la caja que tiene Mercado Libre metido en la cabeza. Cuando llega la pandemia fue como, ¿qué hacemos? Si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, probablemente, aunque estamos súper preparados para la pandemia y aunque tenemos una buena experiencia, no vamos a poder cubrir todas esas experiencias. Nos tenemos que mover rápido, tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar distinto. Y aquí también quería mostrarles el corazón de Mercado Libre. Hoy día tenemos más de 3.000 personas trabajando en Chile, tan apasionadas como yo, y eso es lo que lleva a que Mercado Libre también sea tan exitoso en Chile. Tenemos más de 35.000 pymes vendiendo en el sitio, que hoy día son el corazón de nuestra plataforma y que sus negocios dependen de cómo va evolucionando Mercado Libre. Tenemos más de 850 empresas que confían en nosotros y tenemos una red logística que semanalmente mueve más de 1 millón de paquetes, lo que es tremendo. Cuando uno lo pone en magnitudes, la verdad es que el crecimiento que hemos tenido es exponencial. Y es todo a través de este propósito, que no es solo nuestro, sino que es compartido. Y es lo que nos ha permitido llevar Mercado Libre a este pensamiento constante de cómo realmente generamos impacto y cómo realmente cambiamos la región. Y al mismo tiempo, cómo hacemos que ese propósito sea el motor de nuestro crecimiento y que ojalá podamos seguir generando un impacto positivo. Y cuando hablamos de democratizar pero en serio, a través de un propósito, como les decía, que no es un eslogan que nos escribió algún consultor, sino que es algo que realmente vivimos desde el corazón de Mercado Libre y siempre ponemos la tecnología y la innovación en el corazón de todo lo que hacemos para poder generar esos cambios y para poder generar ese impacto. Y ese impacto buscamos que sea positivo,
que no sea solamente a nivel de primera y última línea, que no sea a nivel de ventas o de las métricas que se miran internamente en el negocio, sino que realmente genere un impacto social superior al económico. Y hoy día desde Mercado Libre podemos estar muy orgullosos de que ese impacto social realmente pasa. Hoy día más de 2 millones de personas en la región están empleados gracias a Mercado Libre. Tenemos más de 574 empresas operando, sobre todo pymes, que son el corazón de Mercado Libre, y creamos 27 nuevos puestos de trabajo constantemente, lo que obviamente refleja de que nuestro ecosistema emprendedor no es solamente una frase, sino que realmente está generando un impacto súper positivo. Y nuestra obsesión es la experiencia. Cuando les hablo de que usamos la tecnología y que tenemos un propósito por democratizar y que buscamos innovar y pensar fuera de la caja, es siempre para obsesionarnos con la experiencia que le entregamos tanto a nuestros consumidores como a nuestros vendedores. Porque no hay nada peor que una mala primera experiencia. Probablemente ustedes se acordarán de que cuando algo les salió mal por primera vez con algún producto o servicio, es altamente probable que no lo vuelvan a consumir. Y por lo mismo nosotros nos obsesionamos que esa experiencia sea superadora, y si que nos llegamos a equivocar, ojalá la podamos corregir rápido. Y cuando hablamos de experiencia y cómo la tecnología potencia esa experiencia, ejemplos como Mercado Pago, que parte como un procesador de pagos dentro de Mercado Libre para generar estas transacciones que les contaba al principio, y después pasó a ser la fintech más grande de Latinoamérica, o Mercado Envíos, que lo que buscaba era solucionar el problema de que los paquetes se entregaran, y hoy día tenemos la red logística más grande de la región. Son algunos de los ejemplos de cómo la tecnología expande, cómo la tecnología evoluciona y cómo el pensar distinto realmente te ayuda a crecer y a impactar. Y eso es algo que nos llevó a que millones nos elijan el día de hoy, y eso es algo que buscamos plasmar en nuestra campaña de marketing que hicimos para conmemorar nuestros 25 años. Rondaba el año 1999. Una persona entró a internet y confió en otra. Uno buscaba CDs y el otro unas luquitas extras. ¿Hay alguien ahí? Sí. Pancho-84, ¿eres tú? Sí, acá. Jorge 79. Esto no fue buena idea. Esto no fue buena idea. ¿Para qué compro por internet? ¿Trajiste los CDs? Sí, claro. Revísalos tranquilo. Mercado Libre. 25 años más tarde, somos millones confiando en millones. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Yo creo que muchos de ustedes todavía no habían nacido cuando partió Mercado Libre. Así que hablamos de estas cosas como de lo que era comprar por internet o lo que era conectarse en internet. Y claro, nosotros, los más mayores, por no decir los más viejos, como que decimos, oh sí, era terrible. Y para ustedes debe ser algo como tan cotidiano. Ok, queremos llevar a que esa cotidianidad sea para todos. ¿Y cómo queremos hacerlo? Como hemos hecho absolutamente todo lo que les he contado en Mercado Libre en los últimos 25 años, que es pensar fuera de la caja, innovar constantemente, el no quedarse en el status quo y en las cosas como sabemos que se hacen y como nos han funcionado, sino qué deberíamos estar haciendo hoy día para estar en donde queremos estar 10 años más adelante. Y para pensar fuera de la caja y para innovar, nosotros hablamos de que tenemos que humanizar las experiencias. ¿Y qué significa humanizar? Significa conectar con las personas a las cuales les estamos solucionando los problemas y sobre todo entender y humanizar esas experiencias. Entonces, un ejemplo de esto es cómo llevamos a la gente a confiar. Les hablaba de que obviamente cuando no existían las transacciones o no existían los pagos dentro de la plataforma, era muy difícil que hubiera confianza. Pero para generar esa confianza y el pensar fuera de la caja para pensar en confianza, lo que nosotros hicimos fue pensar en nuestros usuarios, ya sean compradores o vendedores, no como eso, como un comprador, un vendedor, sino pensarlos como seres humanos que están buscando algo, que necesitan algo, que tienen fricciones, que tienen problemas, y para que confíen en nosotros, lo que tenemos que hacer es confiar nosotros primeros en ellos, que puede sonar sencillo, pero la verdad es que en nuestra industria no lo es. Es muy difícil que un negocio confíe en sus clientes, y es esa confianza la que
finalmente genera esa fidelidad y que los usuarios te terminen eligiendo. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Lanzamos un programa que se llama Compra Protegida, que lo que hace es cuidar tanto al comprador como al vendedor en caso de que algo salga mal. Porque como les decía antes, no hay nada peor que una primera mala experiencia. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de que esas experiencias sean buenas aunque no hayan sido óptimas en el inicio? Y eso de alguna manera humanizó esa experiencia de comprar en internet y de decir, ok, me fue mal, hay alguien detrás de esta plataforma, aunque se vea muy tecnológico, que está pensando en mí y que quiere solucionar ese problema. Y es algo que seguimos evolucionando. Y pensar fuera de la caja también es tener claro que aunque somos una empresa 100% digital, nuestros consumidores y nuestros vendedores muchas veces necesitan volver a algo más cotidiano, más humano o más físico. Entonces, si bien nosotros no tenemos operaciones físicas, lo que hicimos hace un par de años fue cómo poner a disposición comercios físicos para que tanto nuestros compradores como vendedores pudieran tener un lugar físico al cual poder o ir a buscar los productos o ir a devolver los productos. Y así creamos lo que nosotros llamamos hoy día Places, que básicamente son comercios que nosotros tenemos a lo largo de todo Chile y de la región. Hoy día tenemos más de 500 en Chile, en distintas regiones del país, que lo que buscan es entregar ese contacto físico y ese lugar físico para las personas que todavía quieren ir o a dejar sus productos o a buscar sus productos, y no solamente para buscar las compras, sino que también para poder hacer las devoluciones. Acá hay un ejemplo concreto de cómo funcionan los Places y cómo buscamos llevar esta digitalización a algo mucho más tangible y mucho más real. Hola, mi nombre es Manuel Martínez, somos Comequeto, una pastelería y panadería saludable. Llevamos en esta tienda trabajando hace un año aproximadamente y con Mercado Libre hace 6 meses. La experiencia ha sido muy buena. La verdad es que generalmente hay muchos clientes que no conocen la pastelería. Ahí vienen a traer Mercado Libre, vienen a arreglar sus productos, conocen la tienda, pueden degustar de los productos y además entre un tercio a la mitad generalmente compran. Y otro ejemplo de humanizar o de innovar o de pensar fuera de la caja es el uso de la inteligencia artificial, que hoy día está muy en boga, y nosotros lo que estamos buscando es cómo usamos la inteligencia artificial no solamente para ser más productivos o escalar, sino que también para conectar y para humanizar ciertas experiencias que tienden a ser más tecnológicas. Un ejemplo es Verdi. Verdi es un asistente que funciona como un agente de inteligencia artificial dentro de Mercado Libre, y lo que busca es hacer más escalable procesos, por ejemplo, de servicio al cliente o de operación logística, lo que obviamente a las personas de Mercado Libre les reduce mucho tiempo operativo y les permite estar usando el tiempo en cosas más productivas, más humanas, como pensar que tenemos que hacer distinto para estar llevando el servicio al cliente a otro nivel o escalando las operaciones logísticas más lejos. Entonces nos permite usar esa automatización para darle tiempo a los seres humanos para pensar en lo que solamente los seres humanos podemos hacer bien. Y creo que es bueno que hablemos de esto porque la inteligencia artificial es una revolución que está llegando para quedarse. Ustedes probablemente no lo saben, pero cuando llegaron los computadores, quizás muchos de sus papás tuvieron que enfrentarse a un computador y decir ¿cómo uso esto? ¿Cómo empiezo a usar un computador? ¿Qué es un mouse? ¿Qué es un disquete? Y fue una revolución que los que no se subieron se quedaron obsoletos. Y esto lo estamos viviendo ahora a otra escala. Y si bien hay muchos líderes que hablan de la inteligencia artificial como algo de lo que debemos ocuparnos, desde Mercado Libre justamente estamos buscando eso, cómo usamos la inteligencia artificial y cómo nos ocupamos responsablemente, empáticamente, y usamos esas herramientas para, por ejemplo, a nuestros consumidores ahorrarles mucho tiempo a través de reviews que se generan automáticamente a través de inteligencia artificial, entonces no tener que bucear todos los comentarios de la gente y leer los comentarios de absolutamente todos los compradores para saber si un producto es bueno o malo, sino que tener esos resúmenes automáticamente generados por inteligencia artificial. O que les contaba antes, que cómo hacemos que para la gente que trabaja en Mercado Libre sea más productivo el tiempo, porque ya no tengo que hacer tareas que quizás parecen operativas, la inteligencia artificial la puede hacer por mí, pero yo como humano puedo seguir conectando y generando esas acciones humanas que no debiesen reemplazarse y que
por supuesto, no debiesen hacer que los humanos sean innecesarios en décadas más adelante, sino que debiésemos ser más productivos, debiésemos generar más conexiones y no nos debiésemos olvidar de eso. Y eso es parte de lo que hace Mercado Libre, al pensar diferente en cómo usar la inteligencia artificial como una herramienta de innovación y no necesariamente algo que nos tiene que preocupar profundamente. Y estos ejemplos son solo unos pocos que demuestran algo que es una realidad no solamente en el comercio electrónico, sino que en toda la región y en absolutamente todos los negocios. Y es que el cambio es irreversible y el cambio va a seguir sucediendo y va a seguir sucediendo cada vez más rápido. Y es esa adaptación al cambio, esa innovación, ese pensamiento diferente el que va a llevar a que los negocios sigan existiendo y sigan generando impacto positivo más adelante. Y cuando hablamos del futuro del e-commerce, que es algo que claramente no tenemos resuelto, pero para lo que sí estamos trabajando, probablemente va a ser una revolución muy diferente a lo que estamos viendo hoy día, pero hay cosas que se van a mantener. Van a haber variables básicas como el precio, la variedad, la conveniencia o la escala que te da la tecnología que van a ser un desde y tiene que ser la base de absolutamente todo lo que hacemos. Pero después van a haber variables un poco más profundas, como encontrar contenido que me inspire o alianzas con otros players o con otros comercios que hagan que esa experiencia sea aún más superadora, el poder tener videos dentro de la plataforma, conectar con redes sociales, el uso de la inteligencia artificial, cosas que ya les fui mencionando, pero que suenan súper simples, pero es muy complejo integrarlo a algo que sobre todo nació hace 25 años. Y a eso se le suman otras variables como el pago, financiamiento, seguros, el cómo le entregamos crédito a nuestros compradores y a nuestros consumidores y por sobre todo cómo seguimos siendo los más rápidos para poder seguir generando esta revolución del e-commerce. Y créanme que estamos recién empezando, por lo que la verdad que a mí esto me apasiona un montón porque tenemos infinito por hacer todavía. Y ese futuro, la verdad es que presenta grandes desafíos y son desafíos de los que nos tenemos que hacer cargo y tenemos que trabajarlos porque si no esa explosión no va a suceder. Hoy día existe una brecha digital en pymes y en empresas que tenemos que derribar. Hay muchos empresarios y comercios pequeños que no tienen idea de lo que es la digitalización, que no tienen las herramientas, que no tienen los recursos. Entonces, ¿cómo nos preocupamos de poder entregar esos recursos? O incluso la digitalización generalizada en la población es súper baja. Casi un 12% de la población tiene habilidades tecnológicas. Entonces, ¿cómo capacitamos a más gente para que efectivamente podamos hacer crecer esa revolución y tener mucha más talento? Y también vemos una escasez de talento porque hoy día hay un déficit de más de 10.000 trabajadores en la industria de tecnología y necesitamos poder generar más talento en estas industrias para poder seguir creciendo. Y por eso nos tenemos que ocupar y pensar distinto para ver cómo generamos esa inclusión y cómo generamos ese desarrollo para seguir generando impacto, para seguir pensando distinto y sobre todo para poder seguir hablando de esto de pensar fuera de la caja que suena simple pero la verdad no lo es y nos requiere a todos para poder seguir generando ese cambio y poder seguir generando impacto. Y principalmente los quería dejar con este mensaje porque como les fui contando, Mercado Libre es un ejemplo vivo del cómo pensar fuera de la caja realmente te permite hacer las cosas diferentes. Pero ustedes que son jóvenes, que van a recién empezar en su carrera, que tienen todo por delante, si tuviera que darles un consejo es piensen fuera de la caja, salgan del status quo, busquen sus convicciones, busquen lo que los apasiona y en base a eso piensen en cómo van a generar impacto y cómo van a cambiar la vida de millones de personas. Y no solamente por ustedes, por su desarrollo personal o su desarrollo profesional, sino también por el impacto que van a generar en el país, por el impacto que van a generar en la sociedad y por el impacto que podrían generar pensando diferente en millones de personas. Si piensan en eso, si realmente salen de ese status quo, créanme que lo que hagan de aquí en adelante va a ser absolutamente gratificante y ojalá podamos tener a muchos más de ustedes generando impacto con todo lo que han aprendido y con todo lo que han podido aprender en estos años y los años que van a seguir viniendo, porque créanme que el aprendizaje no se detiene. Así que, sin más que decirles eso, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí y bueno, abierta a cualquier pregunta que tengan porque creo que todavía tenemos tiempo. Muchísimas gracias, Camila. Demasiado entretenida la presentación. Está ahí metidísimo. Ya me llegaron un par de preguntas. Sigan haciendo llegar sus preguntas. Una muy interesante que también venía pensando, que es cómo ha manejado Mercado Libre la disrupción provocada por grandes tiendas como Falabella, que también tiene su propio marketplace,
y cómo están reaccionando ante la inminente llegada de Amazon a Latinoamérica. Ya, es una muy buena pregunta. Yo les diría que la disrupción de grandes tiendas, la verdad es que es al revés. Las grandes tiendas de alguna manera se han visto obligadas a pensar diferente por vernos a players como nosotros o players como Amazon haciendo las cosas distintas. Entonces, esa disrupción como que nosotros se la generamos a ellos. Pero pensando en Amazon, yo desde que entré a Mercado Libre que Amazon viene a Chile. Es como un mito urbano desde el 2017 que este año Amazon llega a Chile. Y nosotros de alguna manera queremos que eso pase. Porque como les decía al principio, la penetración del e-commerce todavía es muy bajita. Y eso es porque la experiencia que entregamos en Chile todavía no es la mejor. Nosotros lo que más buscamos es que ojalá más players como el retail o como otros comercios busquen esas experiencias superadoras para que más gente compre por internet y diga, wow, es bacán comprar por internet. Y hoy día no nos pasa eso. Entonces, con Amazon entrando, nosotros tenemos la seguridad de que más que nos impacte negativamente, que probablemente algún impacto va a tener, va a hacer que crezca la torta. Y esa torta nos va a beneficiar a todos. Y es algo que venimos buscando hace tiempo. Hoy día, de hecho, tanto en México como en Brasil competimos con Amazon y entendiendo que además hay un conocimiento de la idiosincrasia latina que no somos sencillos. Imagínense entender a chilenos, colombianos, mexicanos, brasileros. No es simple. Entonces, Amazon tiene un modelo que funciona muy bien en Estados Unidos, no necesariamente es un plug and play en la región y esa es una de las señales de por qué se han demorado tanto en entrar en Chile y en otros mercados, porque no es sencillo entender la burocracia latinoamericana y las distintas cosas que tenemos que hacer. No es tan fácil la conectividad como es hacer algo en Estados Unidos. Y habiendo dicho eso, el liderazgo que tiene México y Brasil hoy día versus un Amazon tiene que ver con ese entendimiento del mercado latinoamericano. Y nosotros... Sí, obviamente nosotros no somos como somos los mejores y nadie nos va a ganar y no nos miramos el ombligo constantemente, de hecho estamos mirando lo que está pasando, miramos mucho a las asiáticas, miramos mucho a Amazon, miramos mucho a otros players porque les diría que, y aquí quizás entro un poco más en mi trabajo, mi principal desafío hoy día es yo liderando un equipo comercial es que Mercado Libre venda más. Para que Mercado Libre venda más tenemos que penetrar categorías que quizás están subdesarrolladas. Pero para poder penetrar esas categorías necesitamos que la gente sepa que puede comprar esas categorías en Mercado Libre. Entonces, lo primero es cómo desarrollamos la oferta. En simple es cómo hacemos que el producto esté. Ustedes quieren comprar algo, si entran a Mercado Libre y no lo encuentran, probablemente no van a volver a buscar a los Mercado Libre porque van a decir no está. Ya. Quiero que eso se derribe. Yo necesito que mi equipo meta todos los productos dentro de la plataforma para que los productos estén. Y una vez que los productos estén, ok, ¿cómo logramos generar esa experiencia superadora? Por eso mismo estamos mirando constantemente a la competencia y otros players para ver cómo hacemos mejor el mundo de belleza, cómo hacemos mejor el mundo de tecnología, cómo hacemos mejor el mundo de autopartes, repuesto para vehículos, y así todas las categorías en las que operamos que si bien en el último tiempo las hemos tratado como una sola, ahora estamos en un camino de especialización y de hacer la experiencia mucho más personalizada, que es fascinante y que obviamente nos tiene que, de nuevo, hacer pensar fuera de la caja y actuar distinto para ver cómo vendo un zapato distinto a cómo vendo un celular o distinto a cómo vendo una comida para perro, por poner un ejemplo. Me extendí mucho en la pregunta. No, yo soy muy buena para hablar, así que me van a tener que tener paciencia. Así que moderen sus preguntas. No, muchas gracias. Ahora una pregunta relacionada sobre tus habilidades y también yo creo que esto va para los alumnos, porque tú estás trabajando en marketing, sí, pero marketing, claro, en ventas, okay, pero en un e-commerce. Entonces, ¿cuánto es la dependencia de, o sea, claro, la pregunta yo creo que va de cuánto conocimiento hay que tener sobre herramientas tecnológicas, programación, etcétera, para trabajar en un mundo como el que tú estás trabajando? Esa es una muy buena pregunta porque... A ver, hay ciertas áreas en las que sí se pide cierto conocimiento específico. O sea, probablemente si ustedes quieren entrar a trabajar en un área de tecnología, van a tener que saber programar, van a tener que saber codear, armar queries y hacer cosas específicas para un trabajo en tecnología. Pero si entramos a áreas comerciales, marketing, de negocio en general, cuando a mí me toca entrevistar a alguien para que ingrese al equipo, si bien en algunos lugares buscamos experiencia previa, no sé, ojalá que sepan de la categoría de la que estoy buscando, ojalá hayan trabajado en ventas o hayan trabajado en marketing, lo que más nos importa es la capacidad de aprendizaje. Y por eso les decía que esto de piensen fuera de la caja y desafíen el status quo es que si ustedes tienen esa mentalidad todo el tiempo van a estar buscando el aprendizaje en todo momento. Y nosotros lo que evaluamos en nuestros candidatos es ¿qué tanta capacidad tiene esta persona de realmente aprender?
Porque si tiene potencial y tiene capacidad de aprendizaje, probablemente los conceptos básicos de e-commerce o de las categorías las va a aprender rápido. Lo que yo quiero saber es cuánto más va a poder aprender esta persona para enseñarme a mí y para ser distinto y para que nos traiga pensamientos que son completamente radicales y diferentes a lo que venimos haciendo hoy. Entonces buscamos mucho eso, buscamos Learning Agility, nosotros le llamamos Learning Agility a esa capacidad de aprendizaje y la medimos súper tajante en las entrevistas. Y obviamente hay cargos que sí tienen conocimientos, o sea, capacidades analíticas, por ejemplo, son súper importantes. De hecho, cuando yo les contaba que había trabajado en marketing, marketing varía mucho como especialidad dependiendo en la empresa en que uno trabaja. Entonces, hay empresas más tradicionales como consumo masivo, como Unilever, cuando yo estuve en Unilever, en la cual los equipos de marketing son mucho más creativos y se enfocan más en la publicidad, trabajan con agencias, crean comerciales como el que les mostré de los 25 años y su objetivo es generar brand awareness y construir marcas y generar ese posicionamiento a través de la creatividad. Se hacen eventos y se hacen distintas cosas para ir trabajando eso. El marketing de Mercado Libre es muy distinto. Es súper analítico, súper performático. Yo desde marketing tengo que entender al cliente de arriba abajo, entonces, quién es el buyer, cómo compra, cómo navega, cuánto tiempo está en cada una de las páginas, qué contenido lo hace llevar a hacer clic en un banner, cómo llevo esa comunicación a un comercial afuera. Entonces tiene distintas variables, tiene la parte de brand awareness que quizás es más inspiracional y más parecido al trabajo de publicidad tradicional, pero también tiene una parte performática muy fuerte. Nosotros siempre buscamos cómo hacemos que desde marketing generemos impacto en el negocio y no solamente generemos impacto hacia afuera. Y hemos logrado hacer ese equilibrio en los últimos 8 años, porque yo partí marketing en Mercado Libre Chile, así que ha sido una trayectoria muy... La pandemia me ayudó harto, eso sí. Porque yo necesitaba que la gente probara Mercado Libre y la pandemia fue la prueba de uso más grande que podemos tener. Entonces, quizás volviendo a la pregunta original, es esa capacidad de aprendizaje la que es clave y lo que también buscamos, ya aquí entrando específicamente en Mercado Libre, es fit con nuestra cultura. Como les dije, nosotros tenemos un ADN emprendedor, de innovación, de estar en beta continuo, de dar el máximo y divertirnos todo el tiempo, que es clave para seguir manteniéndolo en el tiempo y evaluamos mucho ese fit cultural cuando hacemos las entrevistas. Entonces, habilidades técnicas va a depender del rol. Lo que buscamos es esa capacidad de aprendizaje, esa búsqueda de hacer las cosas distinto y sobre todo que hagan fit con nuestra cultura. Genial, muchas gracias, buenos tips. Ahora me imagino que te toca liderar equipos. Y equipos, no sé qué tan grandes serán esos equipos, pero ¿cuáles son tus tips sobre cómo liderar buenos equipos o cómo crear buenos equipos? Sí. Ese ha sido el desafío más grande en mi carrera. A mí siempre me ha gustado trabajar en equipo, pero pasé de partir marketing sola. Era yo sola trabajando en marketing y obviamente el liderar no necesariamente es tener a la gente a cargo, sino que a mí me tocaba trabajar con muchos equipos y influenciarlos para que trabajaran para Chile, entendiendo que Mercado Libre es una empresa que opera en toda la región. Pero después fui de a poquito construyendo mi equipo y pasé en marketing a tener un equipo de alrededor de 15 personas. Ahora, estando en el equipo comercial, tener a casi 100 personas a mi cargo. Y les diría que esa expansión ha sido lo más difícil, o más que difícil, lo más desafiante, porque primero hay muchos momentos en que uno como líder tiene que conectar con el objetivo del negocio y cuesta separar lo personal del negocio. Entonces, a mí me ha tocado tomar decisiones difíciles cuando una persona, por muy bien que me caiga o por mucho cariño que le tenga, no está generando el impacto que tiene que generar y probablemente esa persona tampoco lo está pasando bien haciendo lo que hace. Eso se nota al tiro. Y ahí les diría que lo más importante en un líder es tomar las decisiones difíciles a tiempo. Porque mientras más se dilatan, más difícil es. Mientras más uno espera y dice como, no, si Juanito le voy a dar feedback y vamos a trabajar, hay un momento en que la guata te dice como, Juanito no va a mejorar. Y Juanito lo está pasando mal. Entonces, cuando ustedes tengan esa señal, hay que tomar la decisión difícil y Juanito tiene que buscar otras oportunidades. Y lo hemos tenido que vivir un montón de veces. La primera vez es lejos la más difícil, pero el tomar esas decisiones difíciles a tiempo es crítico. Y algo que a mí también ha sido un desafío fue que obviamente cuando tú lideras equipos pequeños es mucho más fácil conectar, como la parte humana. Yo me gusta tener cercanía con mis equipos, entonces obviamente cuando mi equipo de marketing era chiquitito, yo iba a todos los eventos y hacíamos el amigo secreto y el asado y no sé qué, bla, 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 y de repente el equipo fue creciendo y es como, oh, wow, tengo
7 navidades distintas. No puedo ir a 7 navidades porque tengo una familia y no quiero que me despidan de mi matrimonio. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto sea escalable en el tiempo? Bueno, tengo que aprender a soltar. Y el buscar tener esa cercanía sin necesariamente tener que estar en todo y poder también darle el espacio a mis líderes, porque yo hoy día líderes directos tengo 6, de los cuales después ellos tienen su equipo. Entonces, si yo estoy metida en todo, tampoco le doy el espacio a ellos para que tengan su propio clima, su propio equipo, sus propias instancias. Entonces, he tenido que ir buscando ese balance de cuándo estar y cuándo no, y evadir un poco el FOMO de como, quiero ir, ¿por qué no me invitaron? ¿Por qué no me invitaron al asado? Y bueno, y eso obviamente lo he ido trabajando con el tiempo, y hay que buscar ese balance, porque no podemos estar en todas, y de alguna manera, creo, si no después... no sé, le preguntan a mi equipo, creo que he podido lograr generar esa conexión y esa cercanía sin necesariamente estar en todas las reuniones o en todos los eventos sociales, y es parte también del liderazgo, como el saber cuándo estar y cuándo no estar. Genial, muchas gracias. Ahora una pregunta más relacionada sobre el modelo de negocio de Mercado Libre. Aquí me preguntan sobre la dependencia entre el crecimiento de Mercado Libre y Mercado Pago. ¿Cuánto limitado o cuánto depende uno del otro? Wow, buena pregunta, porque... el inicio de Mercado Pago nació con Mercado Libre. O sea, Mercado Pago parte como el procesador de pagos dentro de Mercado Libre, pero en el minuto en que Mercado Pago empieza a expandir su negocio a otros servicios, empieza a ser menos dependiente de Mercado Libre. Ahora, nosotros no queremos que sean negocios completamente aparte, o sea, no queremos que se transforme en un PayPal y que sea una empresa completamente distinta de Mercado Libre, no, probablemente siempre va a ser Mercado Libre. De hecho, una de las decisiones que tomamos hace poco es que teníamos como 2 mundos, el mundo amarillo y el mundo azul. Todo lo Mercado Pago era muy azul, todo lo Mercado Libre era muy amarillo, y ahora Mercado Pago es amarillo también. Entonces van a empezar a ver máquinas amarillas, la app de Mercado Pago es amarilla, porque justamente queremos conectar y que sea una gran empresa. Pero el negocio de Mercado Pago va mucho más allá del negocio de Mercado Libre, por eso sigue siendo un ecosistema entre comercio electrónico y fintech. Antes hablábamos de pagos y ahora ya no es solo pago, ahora es realmente una fintech, porque Mercado Pago tiene los pagos dentro de Meli, los pagos fuera de Meli, los pagos a través del comercio físico con los POS, tiene una cuenta digital, tiene servicios financieros, tiene inversiones, tiene créditos, tiene seguros, pueden usar la VIP con Mercado Pago y pagar el metro. O sea, es un negocio que vive en el mundo fintech, entonces el potencial está marcado por cuánto se sigan desarrollando las fintech a nivel latinoamericano. Entonces, les diría que son 2 negocios muy complementarios, pero que cada uno tiene un crecimiento exponencial por su cuenta, pero que nosotros vamos a seguir haciéndolos viviendo juntos porque somos una sola gran empresa. Seguimos con tiempo, ¿no? Sí. Seguimos con preguntas. Hace una pregunta muy interesante sobre, claro, dado que una empresa que está en 18 países ya, ¿cómo es esta coordinación a lo largo de los países y cómo eso puede dificultar o las barreras de comunicación que puedan existir entre las distintas unidades? Muy buena pregunta. Yo les diría que barreras de comunicación no existen muchas. Lo que obviamente sí existe es cómo priorizamos y cómo llevamos al foco a lo que realmente es relevante. Y eso obviamente lleva a como países más pequeños buscando priorización por sobre países más grandes. Hoy día, por suerte, tenemos liderazgos que entienden muy bien el estadio de cada uno de los países. Entonces, claro, si se rigieran por los países más grandes, probablemente México, Argentina y Brasil serían la prioridad de todo, y los países emergentes, como nos llamamos a nosotros, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, no debiesen tener operaciones si no tuvieran foco. Y como el liderazgo entiende eso, va priorizando en base a cómo sacar el potencial y hacer crecer los países más pequeños. Y hoy día Chile ya es la 4ª operación para Mercado Libre, y eso va a ser, nosotros, de hecho, cuando nos ponemos target de crecimiento, más que decir como, no, pero ¿cómo nos van a exigir crecer como Brasil si somos mucho más chicos? Es como, no, tenemos que crecer más que Brasil porque no nos queremos diluir dentro de Mercado Libre y queremos ser más importantes. Y Mercado Libre también tiene una estructura que permite potenciar eso. Entonces, por ejemplo, mi jefe, yo estoy a cargo del equipo comercial de todo Chile, tengo un área que ve ciertos, como que le da apoyo a otros países también, pero mi jefe, él está a cargo de los marketplaces de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces él ya tiene una mirada de andinos, como le llamamos nosotros, y así después hay otros líderes que ven todos los países y van priorizando equipos, vamos compartiendo buenas prácticas. Yo a mi equipo comercial le pido, por ejemplo, a la que lidera moda, le digo, tenéis que saber lo que está haciendo moda Brasil, tenéis que saber lo que está haciendo moda Argentina, porque hay cosas que sí van a ser muy locales y tenemos que pelear por esa relevancia local, pero al mismo tiempo no reinventemos la rueda y saquemos buenas prácticas de lo que ya hizo Brasil, lo que le funcionó, lo que no le funcionó, cómo lo cambiamos, y eso lo hacemos mucho.
Entonces tenemos reuniones con los otros países, tenemos revisiones mensuales en las que cuando presenta Brasil estamos poniendo atención a los resultados de Brasil para entender qué hicieron distinto y qué podríamos replicar. Entonces es súper interesante cómo aplicamos ese conocimiento para ver cómo hacemos cosas distintas y de hecho desde Chile hemos exportado muchas cosas a la región y eso obviamente también nos llena de orgullo porque como somos más chicos hemos probado un montón, o sea, chicos, tenemos 3.000 empleados pero somos chicos pensando en países como Brasil que tienen ejércitos. Siempre comparamos los equipos comerciales y es como, Brasil es muy grande. Pero bueno, más allá de eso, nosotros igual generamos mucho impacto y probamos mucho y hemos exportado muchas de las cosas que hacemos en procesos y en distintas formas de hacer las cosas que han ayudado a países más grandes. Así que eso también, de alguna manera, nos devuelve a lo que les decía al principio del pensar fuera de la caja, que nosotros en Chile buscamos mucho eso, como ¿qué hacemos distinto? ¿Cómo rompemos el status quo? De hecho, por ejemplo, ahora estamos con esto de no mirarnos el ombligo y en este mood de pensar fuera de la caja estamos invitando a líderes de otras empresas a darnos charlas a nosotros y tener como conversaciones más íntimas para entender qué están haciendo ellos diferente, para nosotros hacerlos diferentes Meli y poder expandirlo a otros países también. Entonces es como parte del ADN y de la cultura, pero nos comunicamos mucho con otros países también. Genial. Ahora una pregunta un poquito más abierta y tal vez cuando estamos cerrando yo creo con el tiempo, porque puede ser que sea más larga la respuesta, es ¿cuáles son los principales desafíos que se vienen para Mercado Libre en los próximos, no sé, digamos 3 años? Estratégicamente hablando. Son varios. No puedo decir mucho porque si no me pueden despedir por revelar información, pero les diría que está muy conectado a lo que hablábamos antes, que es cómo... En Chile en concreto es cómo aumentamos la penetración del comercio electrónico. Ese es el principal desafío. Entonces para eso tenemos que ver cómo elevamos la experiencia a nivel regional, cómo logramos que otros players entreguen esa experiencia y que hagan que más gente compre por internet y en concreto cómo penetramos nuevas categorías y cómo tenemos la oferta en esas nuevas categorías porque, por ejemplo, no podemos decir que somos un supermercado si no tenemos bebidas o alcoholes o productos frescos, que eso es algo que también vamos a tener que explorar en algún momento. No podemos decir que vendemos tecnología si no tenemos las principales marcas. No podemos decir que tenemos moda si tenemos a 5 vendedores grandes y no tenemos a las marcas nicho o de redes sociales. De hecho, por ejemplo, ahora en belleza estamos avanzando mucho en esta tendencia de tener a marcas virales más chiquititas que venden por Instagram o por TikTok y de alguna manera introducirlas al marketplace, que obviamente es menos escalable que ir a buscar, no sé, a un L'Oreal, que te trae un assortment súper grande, pero sí es ver cómo vamos desarrollando esos nichos y sobre todo cómo llevamos la experiencia de compra a una especialización mucho más por categoría, que de nuevo suena como obvio que hay que hacer eso, pero es muy complejo, sobre todo porque Mercado Libre, como les contaba, tiene la tecnología como columna vertebral y esa tecnología buscamos que sea propia siempre. Entonces, Mercado Libre no es de las empresas que dice como, no sé, por ejemplo, necesito un software de logística, voy a ir a buscar a la pyme de logística y la voy a enchufar a Mercado Libre y después voy a ir a buscar al procesador de pago y lo voy a enchufar a Mercado Libre, por ponerlo en simple, ya. Eso no lo hacemos porque en general cuando uno a un producto tecnológico que funciona le empieza a enchufar muchas cosas externas, se rompe uno, se rompe todo. Entonces nosotros buscamos desarrollar todo desde cero, es todo interno, es todo desarrollo propio. Entonces los sistemas de logística los desarrollamos nosotros, los productos de belleza, los productos de moda, los productos de tecnología los estamos desarrollando nosotros y por eso tenemos un equipo de tecnología que es enorme. Entonces ese es un gran desafío porque tenemos que ver cómo hacemos esos desarrollos escalables, pero manteniendo la tecnología de Mercado Libre sin romper nada en el camino. Y eso obviamente a veces hace que quizás vayamos un poco más lento, pero les diría que la convicción es justamente esa, es como dónde tenemos que estar en 10 años más, cuando tengamos a los Amazon, a todas las asiáticas y a quizás quienes nuevos metidos en nuestro mercado y poder seguir manteniendo ese liderazgo y potenciar esa innovación. Eso como a grandes rasgos de lo que les puedo contar. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso para Camila. Gracias. Tenemos un regalito para Camila. ¿Micrófono? Muchas gracias de nuevo por la invitación.